Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición y un gran privilegio el que nuestro Padre Celestial nos permita compartir a cada uno de vosotros un mensaje, un consejo de las Sagradas Escrituras. Agradezco a nuestro Dios esta oportunidad, pero también agradezco el que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias. Queremos otorgar, queremos ministrar la palabra que el Señor envía para vosotros. Y tenemos claro conocimiento que cuando nuestro Padre envía su palabra, dice que su palabra cumple el objetivo, cumple el propósito, cumple la tarea por la cual ha sido enviada y no vuelve vacía. Y cuando nosotros como vasijas recibimos esa palabra, la atesoramos, la guardamos en nuestro corazón, esa palabra, al estar impregnada en nuestra vida, en el momento en el cual surge alguna complicación, alguna adversidad, surge algún problema, esa palabra atesorada, esa palabra que ha sido guardada en vuestras vidas, trae una fortaleza especial a nuestro ser y echamos mano de ella. Cuanto más palabra tengamos en nuestra vida, cuanto más palabra exista en el depósito de nuestro corazón, eso hará que nuestra firmeza, nuestra confianza, eso hará que nuestra vida manifieste una fortaleza, una fe genuina para no detenernos, para no mirar la adversidad más grande que la solución que Dios envía. Pues esta mañana el Señor nos permite esta oportunidad, lo cual anhelo con todo nuestro corazón que esta palabra sea de bendición para vuestro ser. Como usted sabe, estamos llevando una serie de estudios con respecto a la bondad de nuestro Padre Celestial. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21, encontramos en esos 3 versículos 72 letras en cada versículo que cuando las unificamos, cuando entran en armonía esos 3 versículos con cada letra, refleja, manifiesta una operación, manifiesta un trabajo especial que el Padre hace para vosotros que sois sus hijos. Por eso, como pueblo de Dios, debemos de valorar la cercanía, la armonía de estar al lado de nuestro Padre. Dice claramente la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso debe de estar en nuestra conciencia, que cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos la plena seguridad que Él está a nuestro lado. Pues hoy nos toca ver la manifestación número 40 y está compuesta por 3 letras hebreas, que es la letra Yud, Yud y Zain, y dan un valor numérico de 27. Y esto nos refleja el gran escudo y la ayuda que Dios coloca alrededor de sus hijos. Y estamos tomando estas 3 letras del texto del Salmo 115, versículo 11, que dice de la siguiente manera: los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Esas 2 palabras, ayuda y escudo,
es la palabra Eben y es la palabra Magén. Cuando vemos esta declaración, que Él es nuestro Eben, o sea, nuestra ayuda, y nuestro Magén, en ello está encerrado un código muy importante de cómo nuestro Padre Dios ha activado a la vida de los hijos de Dios una protección muy especial al colocar nuestro Padre Dios alrededor de su pueblo, alrededor de sus hijos, su ejército celestial. Si usted se pone a hacer cuentas, ¿cuánto costaría el que usted estuviese protegido por guardias o por escoltas a su alrededor? ¿Cuánto estaría usted pagando mensualmente o quincenalmente a esas personas que estuviesen custodiándolo, protegiéndolo? Y usted se dará cuenta que los custodios o los que protegen o los escoltas pues son de carne y hueso también. O sea, son vulnerables ante un ataque. Pues nuestro Padre Dios nos muestra en esta mañana cómo Él es el que nos ayuda y coloca ese magén, coloca ese escudo. Esa palabra magén es un código en donde el Señor nos muestra que alrededor de su pueblo, alrededor de sus hijos, ha colocado un cerco conformado por el ejército celestial. Y eso lo debemos nosotros de creer, recibir y activarlo en nuestras vidas. Dice el Salmo 34:7 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Cuando vemos también un texto allá en el libro de Hebreos 1:14, dice, hace una pregunta y nos muestra el siguiente mensaje. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? O sea, está hablando de los ángeles. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Entonces, esto nos muestra, amado pueblo de Dios, el gran magén, el gran escudo, el gran cerco que el Señor ha puesto, que el Señor ha colocado alrededor de sus hijos. Pero esos hijos deben de emplear esa reverencia, porque cuando se habla alrededor de los que le temen, o sea, los que le reverencian, los que lo respetan, los que lo honran, porque eso es lo que significa esa palabra, temor al Señor, irá al Señor. Entonces, cuando el Señor nos muestra esto, debe de enriquecer nuestro corazón, nuestros pensamientos, la palabra que Él envía, porque nos muestra cómo alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de tu familia, alrededor de tu casa, alrededor de todos los bienes que Dios te ha dado, Él ha colocado ese cerco, Él ha colocado ese magén, esa cobertura, esa protección. Usted se acordará una ocasión como el apóstol Pedro, cuando los alguaciles, los principales sacerdotes, fueron a prender al Señor cuando estaban en el monte de los Olivos. Dice la Escritura que el apóstol Pedro sacó una espada y prácticamente quiso acabar con la vida de una persona que se llamaba Malco. Pero me imagino que los reflejos de este hombre fueron rápidos, porque al moverse solo le cortó la oreja. Y entonces vemos cómo
el Señor le da una instrucción a Pedro y le dice: Pedro, mete tu espada, porque en esta tierra el que hiere a espada, viene un agregado más, puede morir a espada. No tan solamente te van a herir, no es herida por herida, sino que en esta tierra, el sistema que opera en esta tierra, se le agrega un poquito más. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos o con nuestras acciones, y que el Señor nos perdone, porque muchas veces nuestras acciones nos comprometen o decidimos o accionamos de manera incorrecta. Lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Y esto nos enseña que ninguno de nosotros está exento de cometer un error en esta tierra, o querer defendernos a la manera en que el sistema de este mundo nos ha enseñado. Esto nos muestra el carácter humano cuando está ante un problema, cuando está ante una dificultad. Quiere movilizarse con sus manos, quiere resolver los problemas con sus manos, quiere emplear herramientas u armas que dañan a los demás. Y vemos cómo el Señor nos da esta lección, nos enseña en Mateo 26:53, y dice, o piensas, cuando le dice, mete tu espada, piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición, ahora mismo, fíjese, más de 12 legiones de ángeles. Mire la capacidad de respaldo, la capacidad de ayuda que Dios le da a su pueblo, que Dios le da a su hijo, a sus hijos, a sus hijas. Cuando Él revela esto, cuando nuestro Señor revela la protección sobrenatural que goza, que tiene a su disposición el Hijo y la hija de Dios, esto debe de traer a nuestra vida una completa seguridad de que estamos en esta tierra con ese escudo alrededor nuestro. Entonces, cuando el Señor nos muestra a través de su palabra que estos ángeles son ministradores enviados para servir a los que heredan la salvación, y hay esta disposición sobrenatural, hay esta disposición para los hijos de Dios, pero siempre encuadra, siempre manifiesta que está activado esto para los que temen a Dios. Por eso lo dice el versículo 115:11, los que teméis al Señor. Los que temen al Señor tienen esa ayuda y tienen ese escudo. Tienen ese auxilio y tienen esa cobertura angelical. Ahora, cuando vemos el contexto de este Salmo 115, nos vamos al versículo 12. Dice que esa activación de ayuda y escudo es para los que temen al Señor, y entonces el Señor blinda, el Señor coloca una bendición sobre su pueblo. Y la bendición es una cobertura, es una protección que lo interpreta el rey David en uno de los salmos cuando dice, por delante y por detrás me has rodeado, me has guardado y tu mano has puesto sobre mí. Tu mano protectora está cubriendo, tu mano protectora está abasteciendo, tu mano protectora está proveyendo, tu mano protectora me sana, tu mano protectora me libera, me restaura,
me rectifica, me impulsa, me levanta. Por eso debemos nosotros de tener ese apego y reverenciar a nuestro Dios. Lo vimos en la enseñanza pasada, la importancia de entender que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está allí donde tú te encuentras en este momento. Él te escucha, Él te ve. Él se hace presente ante la oración, ante la súplica de sus hijos. Entonces, cuando vemos en este versículo 12, dice, Él nos bendecirá. Usted se ha de acordar también en una ocasión como un rey, el rey de Moab, vemos cómo contrata a un hechicero, contrata a un brujo, para que ese brujo, ese hechicero, maldijera a Israel. Israel iba de manera poderosa avanzando rumbo a su objetivo, que era la tierra prometida. Iba de una manera fuerte. Narran en los libros más adelante, por ejemplo en el libro de Josué, narran cómo las naciones temblaban, tenían miedo por el imponente avance, el estruendo que se escuchaba cuando Israel avanzaba rumbo a sus promesas, rumbo a su objetivo. Y esa es una lección que nosotros debemos de considerar en nuestra vida cotidiana. Cada que tú te propones, cada que tú te comprometes, cada que tú te perfilas para ir de manera disciplinada, para obtener, para desarrollar, para recibir y para materializar las promesas escritas en el libro sagrado, el mundo espiritual negativo no está contento. Buscará la manera de detenerte, porque esa es la forma en la que el hombre y la mujer de Dios manifiestan un trabajo en su carácter. Es la manera en la que el hombre muestra cuán forjado, cuán trabajado, cuán rectificada está su alma. Entonces vemos cómo ese rey de Moab contrata a este brujo y le dice, maldíceme a este pueblo, porque yo sé que tú cuando maldices a alguien, esa maldición entra. Era tal el éxito que tenía este hombre llamado Balaam, que accedió. Iban a darle una buena paga por hacer ese trabajo. Entonces accedió a querer maldecir a Israel. Y nos damos cuenta cómo nuestro Padre Dios se antepone. Cuando alguien atenta contra su pueblo, Dios siempre sale al encuentro, porque Él es un escudo. Y le dijo, vemos cómo allá en el libro de Números, si no mal recuerdo, sí, 23:8, vemos cómo le dice este brujo, le dice al rey, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces, cuando vemos en este Salmo 115:12 que el Señor nos bendice, está diciendo, yo estoy colocando un cerco, un blindaje, una protección, porque la bendición es una cobertura, es una muralla alrededor de su pueblo. Pero usted se ha de acordar entonces cómo este brujo quiso maldecir,
usó estrategias y Dios siempre le salió al encuentro diciendo: no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Ahora veamos este versículo 12, dice: bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Y entonces aquí hay otros códigos que nosotros debemos de conocer, debemos de desarrollar en nuestra vida. No está diciendo bendecirá a la casa de Jacob, dice bendecirá a la casa de Israel. Quiere decir que el hombre que no se detiene, que no se conforma, que no se achicopala, que no se amedrenta, ese hombre que ha tenido una transformación de ser un Jacob, ahora es un Israel, no debe de involucionar, no debe de retroceder, como lo dijo el Señor Jesucristo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Tiene que ser una persona que se perfila, ir siempre hacia adelante, pase, lo que se mueva a nuestro lado, voces que vengan y quieran amedrentarnos, nosotros tenemos que seguir hacia nuestro destino, hacia nuestro objetivo. Eso lo conoció Jacob, por eso en la administración de la bendición que le otorgaron, lo convierten en un Israel. Por eso aquí dice: Él nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel. Quiere decir que son esas personas que después de ser llamados, escogidos, deben demostrar una fidelidad, un carácter firme para lograr transformar esas áreas vergonzosas, esas áreas incorrectas, esas áreas que no agradan a Dios, las transformemos en un Israel, en alguien que está directo a Dios, en alguien que recibe la instrucción de Dios, en alguien que ama a Dios, porque es lo que significa Israel: alguien que está directo, alguien que está conectado, alguien que ama las instrucciones de Dios. Entonces, aquellos que están conectados con Dios, aquellos que están apegados a Dios, aquellos que degustan y disfrutan los mandamientos de Dios, tienen esta bendición. Tienen este blindaje. Pero también menciona la casa de Aarón. Y entonces aquí hay una doble bendición, porque cuando se habla de la casa de Aarón, está refiriéndose a los que sirven a Dios, a los que ministran, a los que interceden, a los que predican, a los que enseñan, a los que pregonan las virtudes del reino de Dios. Cuando habla de la casa de Aarón, habla de las personas que buscan la paz. Hablan de las personas que enseñan el camino hacia el Creador, porque eso es la vida sacerdotal, los que interceden a favor del pueblo. Entonces, amado pueblo de Dios, usted pertenece a esa casa de bendición, pero también usted desarrolla un sacerdocio en su vida. Y quiero abrir aquí un paréntesis para que como pueblo de Dios seamos un pueblo entendido, que nosotros como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, no está permitido que vuestra boca hable mal de nuestras autoridades gubernamentales. Nosotros tenemos que ser un pueblo que intercede por nuestra nación. Tenemos que ser un pueblo que intercede por nuestro gobierno. Tenemos que ser un pueblo que intercede por el bien de la nación, el bien del pueblo. Eso es la casa de Aarón. Un hombre, una mujer que eleva su oración, eleva su intercesión para que la nación le vaya bien, para que el pueblo esté en paz, para que nuestra nación sea libre de violencia, para que nuestra nación goce de armonía, goce de tranquilidad y goce de abundancia. Cuando nosotros como pueblo de Dios desarrollamos una intercesión a favor de nuestro país, esa oración, esa intercesión, esa súplica, esa plegaria llega al trono de la gracia. Hay un ejemplo
en el libro sagrado, cuando vemos al patriarca Abraham interceder, dice que elevó su voz al Padre, intercedió por los justos que estaban en Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo esa intercesión hizo que el tiempo se prolongara un poquito de mayor oportunidad para que Sodoma y Gomorra se arrepintieran. Narran dentro de los sabios de la Biblia, narran que era alrededor de 150,000 habitantes en una ciudad. Y veamos cómo, si hacemos cuentas, si hacemos un trabajo matemático, vemos cómo comienza Abraham mencionando 50 justos, 45 justos, 40, 30, 20 y 10. No había 10 justos. Por amor a los 10 justos, dijo el Padre, no destruyo a Sodoma. Por amor a los 10. Entonces haga un cálculo matemático. Dividimos 150,000 entre 10, nos quedan 15,000. Entonces imagínese usted, si como pueblo de Dios nosotros intercedemos, nosotros clamamos, le pedimos al Creador que bendiga a nuestra nación, que bendiga al señor presidente, que bendiga a los legisladores, abriéndole sus ojos, su entendimiento, para que sean desconectados de la maldad, para que no haya abusos, ni robos, ni corrupción. Si el pueblo intercede, si el pueblo clama, tiene ese poder, esa autoridad en su boca para secar toda maldición, para bloquear todo aquello que se levanta en contra del bien de nuestra nación. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos nosotros que interceder, clamar, pedir la ayuda al Creador para que bendiga a nuestra nación, para que se elimine todo aquello que quiere generar distorsión, que quiere generar esos levantamientos en contra del desarrollo de nuestro país. Somos un pueblo que cuando levantamos una oración, una intercesión, Dios responde, Dios escucha. Por eso cuando dice aquí, bendecirá la casa de Israel, porque la bendición es un blindaje, pero también dice bendecirá a la casa de Aarón, o sea, los que le servimos, los que intercedemos, los que clamamos, tienen esa bendición. Por eso, unámonos para clamar, para pedir que el Señor intervenga de manera sobrenatural. Y vuelve a decir en el versículo 13, Él bendecirá a los que temen al Señor. Y esa bendición dice que abarca tanto a pequeños como a grandes. Esa bendición también hace que entre en acción la prosperidad de los padres, pero también la prosperidad a la futura generación que son vuestros hijos. Como se dará cuenta, tenemos una gran bendición, amado pueblo de Dios, al estar cercanos a nuestro Padre, el Creador del universo. Una ocasión hubo una amenaza para un hombre de Dios llamado Eliseo. El ejército contrario, un pueblo extranjero, preparó, equipó su ejército para ir a querer dañar la vida del profeta Eliseo. Dice que este ejército iba con caballos, carros. Era un gran ejército.
Y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Porque este hombre desarrollaba tanto un oficio sacerdotal y un oficio profético. ¿Por qué sacerdotal? Porque le servía al pueblo, defendía al pueblo, trabajaba a favor del pueblo. Ese es el sacerdocio. Y profético porque él veía, él escuchaba la voz de Dios, veía los acontecimientos que vendrían hacia el pueblo, y entonces le decía a su rey: manda gente a tal lado porque en ese lado va a venir al ataque. Y entonces era raro que siempre, era raro para el ejército negativo, el ejército contrario, de que no podía ingresar al territorio. Siempre hay espías, y un espía le dijo al rey contrario: hay un hombre que desarrolla el oficio de profeta, el oficio de sacerdocio. Y entonces dijeron: pues vamos sobre él. Y dice la escritura que llegaron de noche y rodearon esa ciudad. Y lo más tremendo es que cercaron la casa del profeta. Dice que cuando el hombre que colaboraba con Eliseo se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaban la ciudad. Y su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y veamos cómo responde el profeta Eliseo. Le dice: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces, qué importante es desarrollar estas dos funciones: la casa de Israel y la casa de Aarón. Y eso lo tenemos nosotros como pueblo de Dios. Eres un hombre que ha sido bendecido, porque esa vieja manera de vivir, esas ideas del pasado, ya quedaron atrás. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Perteneces a esa conexión directa con Dios, pero también le sirves a Dios, el servicio a Dios, interceder por los demás. Entonces vemos aquí cómo este hombre tenía clara seguridad de que estaba protegido. Estaba rodeado por un ejército sobrenatural. Mire lo que dice: no temas, le dice a su colaborador, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Ábrele los ojos a mi colaborador para que vea, Señor. Y el Señor abrió los ojos del colaborador y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ese es el Magén, la activación del ejército celestial, y eso lo tenemos nosotros como hijos de Dios. No lo ves con tus ojos naturales, pero en el plano espiritual tú tienes esa protección, tienes ese cuidado, tienes esa ayuda alrededor de ti, alrededor de tu familia, alrededor de tu casa, alrededor de tus bienes. Amados amigos y hermanos, hay que prestar atención a lo siguiente. Cuando esas estructuras negativas quieren detenerte, se levanta el fuerte viento, se levantan las inestabilidades, se levantan las amenazas, se levantan voces, dimes y diretes, se levantan una serie de complicaciones para que te detengas, para que no avances.
Y entonces, veamos cómo, regresando al relato de Balaam, ese brujo, no pudo detener a Israel, porque estaba blindado por la bendición. Estaba protegido Israel con ese cerco, con ese magén. Entonces, ¿qué hizo esta estructura? ¿Qué hizo Balaam? Astutamente contrató muchachas, contrató princesas para que provocaran a los hombres, y los hombres cayeron. Le abrieron la puerta a la lujuria, a la fornicación, al adulterio, a la idolatría. Así lo dice el libro de Números, capítulo 25, cuando el pueblo Vayeshev acampó en Sittim, y Sittim tiene una raíz que significa cuando el pueblo cayó en la tontería, cuando el pueblo tomó malas decisiones, cuando el pueblo se dejó llevar por las fantasías, cuando el pueblo se dejó llevar por las ilusiones. Eso es abrirle la puerta a la destrucción. Por eso el libro de Eclesiastés nos dice: no agujeres la muralla para que no entre la serpiente. No estés cavando agujeros para estar mirando hacia afuera, a ver qué hay en la ventana, a ver qué hay en la computadora, a ver qué hay en las redes, en donde esas estructuras quieren que tú les abras la puerta para que entre la destrucción y que ese cerco que Dios ha puesto en tu vida sea quitado. No lo permitas. Dios por eso nos envía su hermoso consejo, para que cuidemos nuestro oído, para no oír cosas negativas. Cuida tus ojos para no ver cosas que contaminen tu visión y tu pensamiento. Decía el rey David: no pondré cosa indigna, no pondré cosas conectadas con Belial delante de mis ojos. Porque ese es el motivo por el cual entra la destrucción. Dice la Escritura, y en el libro de Números, dice que entró una plaga. Entró la destrucción. Pero ¿sabe quién activó eso? Dios. Porque le hicieron caso a la tentación, le hicieron caso a la provocación, le hicieron caso a la ilusión, a la fantasía, al adulterio, a la fornicación. Y eso aniquiló 24,000 personas. Dios nos libre y Dios nos ayude para que en la travesía de esta vida podamos valorar, podamos caminar con prudencia, podamos cuidar nuestras vestiduras espirituales para que no entre la destrucción, para que no haya bajas o derrotas en nuestra vida. Dios ha puesto un magén, un escudo alrededor nuestro. Esa bendición opera también cuando tú estás en conexión, tanto tu casa como la casa del Señor. Debe de haber una armonía, debe de haber una equidad, debe de haber un cuidado, tanto tu casa, tu hogar, pero también la casa de reunión. No descuides el asistir a tu congregación. Donde Dios te haya puesto para que te congregues, asiste
y sírvele a Dios. Desarrolla ese carácter Israel y desarrolla ese carácter Aarón, porque el Señor bendice a Israel, el Señor bendice a Aarón. El Señor bendice a los que no se detienen, siguen y luchan por la bendición. No te soltaré, dijo Jacob, si no me bendices. Ese es un carácter de ir hacia adelante. Pero también el carácter Aarón es dar lo mejor de mí a favor de los demás. El espíritu de servicio, el espíritu de gratitud, dar gracias siempre por el mínimo favor recibido, agradece. El mundo, el sistema de este mundo te enseña y está entrando una, si así pudiéramos llamarle, una polvadera espiritual para no ver que hay mucha gente que ha trabajado a favor tuyo. Está trabajando a favor tuyo. Y no ha habido una expresión de decir muchas gracias. Gracias por la ayuda. Gracias por el apoyo. Tenemos que ser gente agradecida, gente que tenga un espíritu de servicio. Eso hará que las puertas estén abiertas a la bendición. Y vuelvo a repetir, la bendición es una protección. Entonces, cuando tu hogar empleas esas dos ministraciones, Israel, Aarón, Aarón, Israel, y en la congregación donde tú asistes, empleas esas dos acciones, Israel, Aarón, Aarón, Israel. Dice la Escritura en Isaías 4:5, dice que el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión. Eso representa la dimensión servicio y la dimensión carácter de amar a Dios. Dice, y sobre sus asambleas, o sea, las reuniones, los cultos, las celebraciones. Dice, el Señor crea una nube durante el día y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda gloria, en donde existe esta gloria, en donde está la gloria divina, la presencia divina, dice que pondrá un cobertizo, pondrá un dosel. Por eso, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene este gran regalo de tener un escudo alrededor. Dios te ha dado su bendición, ese es un escudo. Dios te ha dado una casa en donde tú vives, ahí te protege el Señor. Pero también te ha dado una casa espiritual donde tú debes de servir. Deja de estar pensando, deja de estar viviendo como un llanero solitario. Deja de ser una estrella errante. Tienes que estar sujeto a una órbita. Tienes que pertenecer a un campamento. Eso lo miramos en el libro de Números, capítulo 2. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Eso habla de familia. Eso habla de armonía. Eso habla de compañerismo. Eso nos habla de desarrollar el amor fraternal como hermanos, como hermanas, como hijos de Dios. Por eso el Señor ha colocado este blindaje alrededor de sus hijos. Y también en el caso de las mujeres, en 1 Corintios 11:10 dice la Escritura que la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Nota entonces
que estamos rodeados de ángeles. Hay un ejército angelical alrededor nuestro. Por eso, cuando la mujer ora o profetiza, debe de cubrir su cabeza como símbolo de autoridad, como símbolo de que hay una protección en su vida a causa de ese ejército angelical. Voy terminando con este mensaje que el Señor nos ha dado. También vemos cómo en el plano espiritual el Señor coloca a hombres, a ministros, a maestros, a sabios. En el plano espiritual, en la Escritura se les llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pueden ser hombres que enseñan la palabra de Dios, hombres que guían a un pueblo, hombres que guían en un discipulado, hombres que están al pendiente del cuidado, del avance en las familias. Esa protección también la envía Dios a su pueblo. Y lo vemos en un relato. Podemos ver en la Biblia una gran cantidad de ejemplos, pero solo coloco esto porque es muy interesante ver cómo este matrimonio comprendió la importancia de que ese hombre de Dios, al tener ese vínculo con su casa, esa visita que hacía el hombre de Dios, le prepararon un aposento alto. O sea, estuvo esa habitación del ministro arriba de la habitación de ellos. Y dijo: te ruego hagamos un pequeño aposento. Estaba teniendo el diálogo la esposa con su esposo. Le dice: porque el hombre de Dios que viene a visitarnos, el hombre de Dios que nos visita, Ish Elohim, eso habla que hay una bendición que Dios respalda a través de su ministro para bendecir a esa familia. Y le dice: hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí, fíjese, una cama, una mesa, una silla, un candelero. Estoy leyendo Segundo de Reyes 4:10. Y será que cuando venga a nosotros podrá descansar allí. Note todos los elementos que consideró este matrimonio. Note todos los elementos que iban a amueblar el aposento donde se hospeda el ministro. Todo ello encierra un código muy importante de bendición que obtiene la persona cuando está en armonía con su ministro. Entonces, la bendición de Dios cubre tu casa. Número 1, cubre tu persona, cubre tu casa, cubre tus bienes. La bendición de Dios también cubre a tu familia, cubre la congregación donde estás, pero también Dios otorga una bendición de protección a través de tu ministro, el pastor, el maestro, que está al pendiente de tu desarrollo espiritual. También se convierte en un protector, se convierte en una cobertura, se convierte en una fuente de bendición. Por eso, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, cuando nosotros reverenciamos, respetamos, honramos, adoramos, exaltamos y publicamos las virtudes de nuestro Padre Dios, eso se llama temor del Señor. Entonces la bendición se activa. Dice el Salmo 147:11, el Señor favorece
a los que le temen y a los que esperan en su misericordia. Pero también el Señor coloca sus ojos sobre los que le temen. Salmo 33, 18. Salmo 118, 4. Dios manifiesta su preciosa misericordia a los que le temen. Proverbios 35. Él es escudo para los que en él se refugian. Y Apocalipsis 19:5 dice que el Señor defiende, el Señor guarda tanto a pequeños y grandes, todos aquellos que le alaban, le adoran, le exaltan. Genera entonces un magén, una protección, un blindaje. Y eso hace entonces que como pueblo de Dios podamos avanzar, podamos caminar, podamos lograr ver, podamos palpar las promesas que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Son muchas las promesas. Así como Dios le dijo, van a ir a esa tierra, una tierra espaciosa, donde van a haber 7 tipos de alimentos, donde van a tener abundancia, corrientes de agua, ríos. Esa tierra, el Señor la ha preparado en el plano espiritual para vosotros. De manera espiritual, Dios te ha dado una gran cantidad de riqueza que al paso, al desarrollo, al crecimiento, a la expansión de tu mente, verás cómo todo aquello comienza también a materializarse, a hacerse realidad en tu entorno, la bendición espiritual, pero también las añadiduras materiales, porque Dios trabaja en ambas dimensiones. Te enriquece en lo espiritual y te prospera en lo material. Te abre puertas en lo espiritual, te abre los ojos, te ilumina tu visión espiritual y también activa esas puertas para que seas coronado de favores. Esta palabra la ha enviado nuestro Padre Dios a cada uno de vosotros, y ruego a nuestro Dios este mensaje fortalezca nuestro ser para que caminemos con esa plena seguridad de ese blindaje divino que está a favor de los hijos. Hagamos una palabra de oración pidiéndole al Señor envíe la pronta ayuda, envíe el pronto auxilio a cada uno de vosotros que han manifestado diferentes necesidades y peticiones. Recuerde que para nuestro Padre Dios no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir tu palabra y tener esa plena confianza de que estamos blindados, protegidos, estamos rodeados de tu preciosa bendición. Pero en esta preciosa mañana, Señor, aprovechamos para levantar nuestra voz de intercesión a favor de nuestra nación, a favor de nuestro país, a favor de nuestro gobierno. Seas tú, mi Dios, interviniendo, enviando tu luz y tu salvación, enviando, mi Dios, tu protección a nuestro país. Seas tú eliminando todas las obras de las tinieblas, todo aquello que se opone al desarrollo, al avance de nuestra nación, sea reprendido por tu mano poderosa. Seas tú, Señor, interviniendo de manera sobrenatural para que nuestra nación goce de paz, armonía, apertura de ojos,
la luz de tu rostro resplandece, se elimina toda hechicería, brujería, maldición, obras de las tinieblas se cancelan en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo declaramos que los cielos están abiertos a favor de nuestro país. Seas tú defendiendo, seas tú interviniendo, seas tú abriendo los ojos de cada uno de los habitantes de nuestra nación, para que puedan ellos, Señor, caminar reconociendo tu grandeza y tu gran amor. Te pedimos, mi Dios, que seas tú también interviniendo a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos que están pasando por alguna necesidad, algún problema en su cuerpo físico, en su vida matrimonial, en su vida económica. Seas tú interviniendo de manera especial. Si tuviesen algún problema legal, por favor, mi Dios, seas tú defendiendo, seas tú, Señor, guardando a tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan ustedes esa confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Yo me despido deseando que este hermoso día tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de nuestro Padre siempre esté cubriendo, abasteciendo, proveyendo de manera sobrenatural. Dios te guarde hasta el próximo programa.